Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con la licenciada Cindy Toledo. Hola Cindy, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Lucas? Todo muy bien. Bueno, Cindy Toledo es licenciada y profesora en filosofía por la Universidad Católica de Córdoba y tiene un bachiller en eclesiología. Excelente. Y hoy nos va a hablar de un filósofo que a mí me gusta mucho, que lo he estudiado poco, que es Juan Carlos Escanone, ¿no? ¿Sí? Eh, bien, vamos a empezar con las preguntas que teníamos planteadas. Em, Primero, sobre tu tesis. A ver si entiendo la pregunta. ¿Por qué Escalone y cuál es el recorrido por el pensamiento escaloniano? Bueno, contarles que, así como lo dialogamos previamente, Lucas, Scannone es un filósofo no solo latinoamericano, sino argentino, es nuestro, y por eso el interés en primer lugar, ¿no? El poder pensar desde Latinoamérica la filosofía con, bueno, cierta pretensión de universalidad, que así es como lo postulo en la tesis, en este trabajo de investigación. En ese trabajo de investigación hago un recorrido sobre cierto pensamiento de Scannone que se va elaborando desde el año 80 hasta, bueno, los últimos tiempos, ya llegando al final del año 2019. ¿Por qué digo que se va elaborando? Porque es un filósofo que se caracteriza, y por eso mi interés para responder, se caracteriza por ir elaborando un pensamiento filosófico, en primer lugar, con otros, dialoga con Dussel, digamos, con Ortiz, con Kush. Entonces, esa filosofía relacional es la que en primer lugar me llama la atención como para poder hacer el recorrido en la tesis. Y en un segundo momento postula ciertos conceptos que nos permiten pensar la filosofía desde Latinoamérica y no tanto desde categorías que de alguna manera no son heredadas en el pensamiento. Y que por esos dos motivos es lo que hago el recorrido en la tesis. Como digo, es un recorrido que tiene una intención, porque no agota para nada el pensamiento de Juan Carlos Escalone, sino que son nuevos puntos de partida, como diría él, para poder seguir pensando la filosofía latinoamericana. Conceptos que a lo largo de esta entrevista van a ir apareciendo. Pero lo que me interesa es que al ir elaborando con otros los conceptos, su pensamiento, también en el escribir, en la síntesis que va haciendo filosófica a lo largo de su propia vida, va complementando estos conceptos y va entrando en diálogo tal vez con otras perspectivas que nosotros, bueno, o por lo menos yo no me lo hubiese imaginado. Así que encuentro esa originalidad y esa novedad en el pensamiento de Scannone que me permite seguir postulando nuevos puntos de partida. De ese modo lo planteo en la tesis y bueno, siendo fiel al autor, en la investigación y en la conclusión, dejo abierto a este nuevo punto de partida de seguir reflexionando con otros, de seguir buscando un nosotros latinoamericano para poder pensar la filosofía desde Latinoamérica en conceptos o categorías que tengan pretensión de universalidad. Buenísimo. Perdón, quería salir un poquito las preguntas porque tenía una pregunta. Escalone, ¿forma parte de la filosofía y la teología de la liberación o no? Nada que ver. Sí, forma parte en esta filosofía relacional con otros, si bien después va dialogando con otros autores en los cuales va postulando nuevos puntos de partida a partir de esa filosofía y teología de la liberación. Va entrando en diálogo con otras perspectivas y va haciendo esta síntesis que yo mencionaba de conceptos y categorías. Si bien yo me centro en su filosofía, por supuesto no podemos dejar de hablar de el gran teólogo que fue, ¿no? Y a lo largo de su vida cómo fue haciendo esta síntesis filosófica teológica. Genial, genial, qué lindo. ¿Cuál crees que fue su aporte a la filosofía latinoamericana? Bueno, en primer lugar, creo que la originalidad de la que estábamos hablando es postular una categoría que es el nosotros pueblo, ¿no? Que siempre voy a decir que es en diálogo con otros autores. De hecho, cuando él escribe, podemos vislumbrar eso, los va mencionando y va mencionando el diálogo y cómo él va haciendo su síntesis en cuanto a las categorías. ¿Por qué me llama la atención lo del nosotros pueblo? Nosotros estamos. Después vamos a hablar del estar siendo.
Me llama la atención porque nosotros estamos habituados por una filosofía heredada a hablar del ser, del ente, de la esencia. Sin embargo, acá el giro filosófico es muy interesante, porque es desde un sujeto latinoamericano que es un nosotros, ¿no? No está centrado en el ser, la esencia y el ente, sino que da una nueva perspectiva, no desconoce estas categorías heredadas, sino que postula un nuevo punto de partida para reflexionar, que es justamente ese nosotros. Ver el sujeto latinoamericano postulado en un nosotros a partir de la experiencia de los pueblos, a partir del arraigo latinoamericano, de ese nosotros pueblo, es lo que nos permite hablar de ya una filosofía con otros. Entonces, pensar la filosofía latinoamericana desde ese sujeto latinoamericano que pasa a ser un nosotros, es poder encontrarnos en una filosofía en la que hacemos y estamos con otros. Entonces, en lugar del ser, va a ser el estar siendo. Seguimos caminando y seguimos construyendo como latinoamericanos esta historia, esta filosofía, esta teología. Entonces, creo que eso nos permite pensar la filosofía latinoamericana desde un punto de partida totalmente diferente, que es muy novedoso y original, y no solo eso, sino que nos permite a nosotros poder seguir escribiendo una historia y una filosofía latinoamericana que tiene originalidad y que de alguna manera ese nosotros pueblo y ese estar siendo puede ser punto de partida para nuevas categorías filosóficas desde este lado del mundo, diríamos, o desde Latinoamérica. Genial. Me quedé pensando, porque hace un tiempo que leí esto que este estar siendo modifica el sentido también del nombre de Dios, ¿no? Bueno, de alguna manera nosotros podemos encontrar en el pensamiento de Scannone, y hablo siempre, Lucas, déjame permitirme explicar esto en este momento. Si bien estoy en el equipo de investigación de las obras completas, siempre me voy a referir para responder a lo que está publicado, ¿no? Porque lo que no está publicado y lo que vamos encontrando es para las obras completas. Entonces voy a tratar de responder desde lo publicado. Por supuesto que nosotros estamos pensando, si decimos una filosofía relacional, en una teología relacional, ¿no? Este Dios que se comunica y se relaciona con nosotros, que justamente es un cambio de vista, digamos, o de punto de partida para reflexionar teológicamente. Podríamos referirnos a Juan 1, del 1 al 14, el misterio de la encarnación, este Dios que se hace hombre y que de alguna manera nosotros, ese hacerse hombre, nos posibilita este Dios mirarlo o relacionarnos de una manera diferente. Ya no es un Dios que está fuera, ya no es un Dios de categorías abstractas, sino que es un Dios en íntima relación con el hombre. Asume la humanidad para justamente posibilitarnos a nosotros ese Dios con nosotros. Entonces, como para poder responderte desde lo publicado, podríamos referir a eso y bueno, seguir pensando y seguir reflexionando, por supuesto, no es un autor de categorías absolutas, sino que postula reflexiones para que nosotros también nos animemos a seguir reflexionando. Genial, genial. Después te quiero preguntar sobre el equipo de investigación, que me parece súper interesante que estés en un equipo de investigación para analizar, para publicar las obras completas de Canone, publicarlas. Así es. Sí, sí. Qué importante, me encanta, qué genial. A ver, sigamos con las preguntas que teníamos y después vamos a ver a eso. Eh, sí, acá está. ¿Escalone personalista o el personalismo comunitario? Bueno, ¿Escalone personalista o el personalismo comunitario en el pensamiento escaloniano? ¿Sería Escalone es personalista o no? Bueno, gracias por la pregunta. Me interesa aclarar ese punto de partida. Realmente en los dos equipos de investigación en los que estoy hace un poco más de 3 años voy haciendo síntesis y sigo aprendiendo, por supuesto. Pero no podríamos decir que Scanone es personalista. Sí, podríamos decir, este es mi aporte, digamos, que en el pensamiento escanoniano hay personalismo comunitario. ¿Y por qué? Por dos categorías que ya veníamos hablando, que son el nosotros estamos y el nosotros pueblo. Esas dos categorías nos permiten pensar que hay cierta originalidad desde Latinoamérica para aportar al personalismo comunitario. ¿Por qué? Porque nosotros estamos y hacemos historia y filosofía con otros.
Por eso es importante poder mirarnos con otros, seguir construyendo con otros y ese salir de nosotros mismos para con el otro, en mayúsculas diría Levinas, o para con los otros, diríamos desde el personalismo comunitario. Pero acá sí voy a hacer una salvedad, que tal vez me adelanto un poco, pero es importante. No solo por el nosotros estamos, por el nosotros pueblo, y este sujeto latinoamericano que es el nosotros que decíamos hace un ratito, sino también por un concepto que es la conversión épico-histórica. Si nosotros pensamos en el personalismo comunitario, sabemos que hay un proceso de conversión íntima, digamos, en cada uno de nosotros, que nos permite reconocernos desde el personalismo comunitario, permite trabajar dentro nuestro cierto proceso de interioridad para después salir desde ese lugar a encontrarnos con los otros. Los otros ya no como una amenaza, sino como una posibilidad de construir y combatir. Bueno, la conversión ético-histórica que habla Scanonen, por supuesto es una síntesis de diálogo con otros autores, nos posibilita pensar en esto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como filósofos, como teólogos? ¿Qué tenemos que hacer en nosotros para poder vivir esa conversión, que es una conversión que es personal, que es íntima, que nadie puede entrar en nosotros, pero sí nosotros tenemos que hacer ese proceso para poder salir y dar respuesta? Desde la conversión ético-histórica, ¿a qué dar respuesta? A la historia, a las nuevas víctimas históricas. Las víctimas históricas por Scanone no son las que fueron, son las que están siendo y son las que van a ser. Entonces, ¿qué tipo de responsabilidad vamos a asumir nosotros como filósofos, como teólogos, para poder seguir dando voz a estos clamores de estas víctimas históricas? Entonces, desde ese lugar creo que se puede postular que es un camino de investigación, que va a seguir siendo porque pretende ser mi trabajo de doctorado en algún momento, de poder mirar y caminar el personalismo comunitario, no en el filósofo y teólogo Scanones, sí en su pensamiento. Buenísimo. Me dejaste pensando con nosotros estamos. Es como que choca un poquito con el yo pienso de Descartes, ¿no? Yo pienso, Así nosotros es. estamos. Justamente hay un capítulo de mi tesis que habla de eso, ¿no? Del cogito, del ser, al nosotros estamos, al nosotros pueblo, a este sujeto latinoamericano que es un nosotros y no un yo. Así que sí, por supuesto, no niega para nada, ni el ser, ni el cogito, no lo niega, sí lo toma para dar un nuevo punto de partida, un giro epistemológico filosófico, diríamos, como para poder seguir pensando. Buenísimo, buenísimo. A ver, la próxima pregunta que tengo acá anotada. ¿Cuáles son los conceptos del personalismo comunitario que se vislumbran en el pensamiento escanoniano? Bueno, algunos de esos conceptos ya los veníamos compartiendo, que es el estar siendo, solamente aclarar que el estar es el poder reconocernos, ¿no? Reconocernos desde y para Latinoamérica, reconocer nuestro arraigo latinoamericano. Es decir, no solo somos latinoamericanos, sino que debemos sentirnos latinoamericanos. Y ese paso del ser latinoamericano al sentirse latinoamericano es lo que nos permite lo que decíamos la conversión ético-histórica. Entonces, un estar siendo que no es una categoría que es estática, sino que es dinámica y que se va construyendo con la historia y con la filosofía, por supuesto, ¿no? Con el pensamiento filosófico. Pero nosotros debemos encontrar en este estar siendo un nuevo punto de partida para vivir un verdadero arraigo latinoamericano. Si no hay arraigo latinoamericano, es decir, si yo no me identifico con mis raíces, con las culturas de mi pueblo, con lo que el pueblo va haciendo historia y sigue haciendo historia, es decir, que es una construcción dinámica en la historia, me voy a quedar en una categoría que no es dinámica y no se sigue construyendo. Entonces, eso no es pensamiento escanoniano. Justamente por eso nosotros, o por lo menos yo desde mi lugar en la investigación, lo que voy mirando, vislumbrando, como me preguntabas, es que el estar siendo, el arraigo latinoamericano, la conversión ético-histórica, el poder seguir mirando las víctimas y decirme qué voy a hacer, qué voz voy a dar a estos clamores de los pueblos, es lo que nos permite pensar que en el pensamiento escanoniano hay personalismo comunitario.
Por supuesto que estoy haciendo una síntesis, ¿sí? Es mucho, digamos, son muchos años de elaboración, son muchos años de diálogo filosófico con otros filósofos, con otros teólogos, que postuló Scannone, en los cuales, bueno, sería imposible agotar todo su pensamiento. Pero de acuerdo a mi línea de investigación, eso es lo que, digamos, puedo responder. Ahora, qué difícil el arraigo, ¿no? Porque vos decís, yo no soy europeo, pero tampoco soy aborigen, entonces, ¿qué soy? Como que, sí, me pongo a pensar también en la gente que prefiere irse a vivir afuera o que no siente ese arraigo en el caso de nosotros somos argentinos, pero yo soy descendiente de italianos, más que nada, y españoles. Así que qué difícil ese arraigo, ese sentirse, involucrarse con la patria, ser argentino realmente. ¿Qué te parece? Sí, la verdad que es algo que me lo pregunté al momento de escribir la tesis, es algo que pregunté a otros al momento de escribir también ese capítulo. Em, pero creo que desde este lugar puedo responder y acá encontré la respuesta en lo que te voy a compartir. Scanone fue profesor del Papa Francisco, de Mario Bergoglio. Y cuando yo conocí a Scanone y volví a leer las encíclicas del Papa Francisco, es impresionante cómo el pensamiento escanoniano está por detrás. ¿Y por qué te respondo con esto el arraigo? Porque nuestro querido Papa Francisco, sus últimos años los pasó en Roma, ¿no? Entonces, nunca al momento de escribir se olvidó de sus raíces, nunca se olvidó de la cultura de sus pueblos al momento de escribir, y una encíclica la lee cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Y sin embargo, el poder abrir puentes a otros, el abrir las fronteras, el no dejar al margen a nadie, bueno, por mencionar algunos conceptos nomás de los que él menciona en sus encíclicas, tienen mucho que ver con la cultura de nuestros pueblos. Entonces creo que una verdadera praxis del arraigo latinoamericano puede llegar a ser lo que hizo el Papa Francisco. No olvidarse desde su pontificado, no olvidarse nunca de las raíces de su pueblo, no olvidarse nunca de su profesor, de lo que le pudo transmitir como profesor en su etapa de formación y seguir escribiendo la historia. Entonces creo que, por supuesto, más allá de nuestros orígenes, el verdadero arraigo no sucede por nacer o estar en un determinado lugar del mundo, sino porque en nuestro hacer, en nuestro pensamiento y en nuestro seguir escribiendo la historia no olvidemos esas raíces y esos clamores que, bueno, van a seguir estando. La responsabilidad es qué hacemos con eso. ¿Seguimos mirando al costado del camino o asumimos la verdadera responsabilidad como profesionales de seguir pensando e investigando para darle una voz? Pero bueno, podría responderte desde mi experiencia al escribir la tesis lo que descubrí. ¿Cómo? ¿Lo último? Que, te, que podría responderte al momento de escribir la tesis lo que yo descubrí, digamos, pero una respuesta concreta habrá que esperar hasta la publicación de las obras completas, seguramente. Ah, bueno. Vamos a esperar entonces. ¿De dónde surge el interés por el diálogo entre el personalismo comunitario y el personalismo escanoniano? En primer lugar, la filosofía relacional, que es una filosofía con otros, el poder hacer filosofía y seguir construyendo un pensamiento filosófico, teológico con otros, es lo que va a caracterizar a Juan Carlos Escanone, tanto en lo que escribe, que siempre está refiriendo y mencionando a, a sus colegas de pensamiento filosófico y teológico, como en las entrevistas, cuando bueno, le hacen alguna pregunta de alguna categoría a la que llegó o de alguna síntesis de su pensamiento filosófico teológico, siempre está refiriendo a estos otros. Entonces, bueno, como ya mencionamos, Kusch, Kuhlen, ¿no? Son algunos de los que caminaron con él a lo largo de bueno, todo su historia y su pensamiento filosófico y teológico. Si bien yo me centro más en la investigación filosófica. Por un lado, la filosofía es relacional, es decir, no podemos mirar la filosofía desde este lado del mundo como las categorías heredadas o la filosofía a la que estamos acostumbrados cuando estudiamos filosofía, que es una filosofía más bien, bueno, del otro lado del mundo, la filosofía europea, que se caracteriza, por ejemplo, en un pensamiento que solicita o que necesita ese apartarse de los otros para poder pensar y elaborar categorías filosóficas. Por supuesto que esto es válido, es lo que nosotros conocemos como filosofía heredada,
y bueno, las grandes obras maestras del pensamiento filosófico que nos llegan a nosotros desde siempre. Pero en el caso de Latinoamérica es lo contrario, digamos, es un nuevo punto de partida. Es con otros. Para Scarone, si la filosofía no es con otros, no es filosofía, ¿no? Lo propio podríamos decir también de toda su investigación desde el año 80 aproximadamente hasta los últimos días. Siempre fue con otros. Por un lado eso, la filosofía relacional, a la cual le dedico una parte importante de la tesis, porque creo que ahí hay novedad, hay originalidad para pensar la filosofía en este lado del mundo. Por otro lado, lo que ya habíamos mencionado, que es la conversión ético-histórica. Es decir, ahora voy a poder desarrollar un poquito más por qué ético-histórica y tal vez no conversión ética o conversión histórica, sino que para Scannone es una conversión ético-histórica. Conversión ética porque nosotros necesitamos pensarnos, reflexionarnos para ver qué tipo de compromiso ético vamos a tener con nuestra historia, con nuestro pueblo y con las raíces de nuestro pueblo. ¿En qué sentido? Nosotros vamos a asumir un compromiso académico solo por el hecho de acceder a una nueva categoría académica. Vamos a acceder a ese conocimiento desde un compromiso solo para crecer nosotros profesionalmente. ¿O realmente vamos a pensarnos, reflexionarnos en cuanto a ese conocimiento que vamos adquiriendo para poder dar respuesta a los clamores de nuestro tiempo? ¿Vamos a darle voz a los que no tienen voz? ¿Vamos a ser capaces, desde nuestro compromiso ético, de mirar la realidad y dar respuesta a los clamores de nuestro pueblo, a las heridas históricas? Bueno, ese es un verdadero compromiso ético. Y por otro lado, histórico, porque para Scanone la historia no es lo que pasó, no es solo lo que sucedió, sino que es mirar a partir de lo que pasó y lo que sucedió, qué seguimos escribiendo y qué vamos a seguir escribiendo. ¿Vamos a mirar la historia desde un lugar lejano, ajeno a nosotros mismos? ¿O vamos a tener este sentido de corresponsabilidad de seguir escribiendo la historia? Sentirnos parte para justamente mirar las heridas de nuestros pueblos y hacer algo al respecto. Entonces, por eso es conversión ético-histórica a la que, bueno, estamos llamados e invitados a seguir escribiendo la historia filosófica y me animo a decir también teológicamente, de acuerdo al autor que estamos hablando, ¿no? Bueno, Cintia, vos hablabas de que estamos hablando de una filosofía relacional. Cuando decís relacional, se refiere más a Levinas que a Hegel, ¿no? Porque Hegel también era relacional, pero era un poco como, ¿o no? Claro, nosotros en el caso de Scannone lo que decimos es poder hacer con otros, pero también reflexionar, repensar y dejar a ese pensamiento de los otros poder iluminar el nuestro, ¿no? En este hacer filosofía con otros eh, es darme la posibilidad de a partir de la reflexión y el pensamiento de los otros seguir elaborando el pensamiento propio filosófico y teológico. No es en un sentido de darle oportunidad a los otros, pero de alguna manera yo tengo mi pensamiento y este es mi pensamiento y este es mi concepto, esta es mi categoría y voy. Pero bueno, le doy posibilidad de apertura a los otros en un sentido, digamos, de abrir el pensamiento, pero que no sea una construcción colaborativa y comunitaria. En el caso de Scanones, sí, es una construcción comunitaria, es colaborativa. Y a él le permite ir haciendo síntesis de acuerdo a lo que viene elaborando, ya sea como categorías filosóficas o teológicas, justamente para ir creciendo, ¿no? En una de las entrevistas que a mí me llamó mucho la atención, le hacen esta pregunta y él dice justamente la filosofía es con otros para poder crecer y elaborar nuestras propias categorías con otros. Los otros nos permiten a nosotros mirarnos, evaluarnos, reflexionar para justamente salir al encuentro de los otros ya con un pensamiento más elaborado. Pero ese es el sentido escanoniano de poder hacer filosofía con otros. Tengo una duda sobre el aspecto, me pareció muy profunda una vez que la leí, el análisis que hace Jabane de la idea de Dios. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? Bueno,
Sí, podría hablar, digamos, del diálogo filosófico-teológico, digamos, que enmarca un Dios que es bastante particular para Scannone, ¿no? Y para, bueno, toda la teología latinoamericana. El Dios de Scannone es desde una perspectiva latinoamericana, es lo primero que podríamos decir, ¿no? Es donde, de alguna manera, la realidad histórica y cultural de Latinoamérica pasa a ser como una situación hermenéutica para mirar a este Dios, ¿no? Es decir, no solo desde la razón o desde una visión metafísica, sino que a través de la vida del pueblo, de la cultura popular de la que él va a hablar y del lenguaje simbólico que abraza a toda la historia latinoamericana. Entonces, para Scanone, Dios, bueno, se refleja en una fe encarnada, en un contexto que es latinoamericano y que de alguna manera también nos lleva a una verdadera búsqueda de sentido. Entonces, dejamos de lado las categorías abstractas o solamente la visión metafísica de Dios para meternos en la historia latinoamericana y leer a Dios en esa historia. ¿Desde qué situación latinoamericana? Porque uno dice, bueno, mirar este vínculo con Dios desde una verdadera situación latinoamericana, desde lo que conocemos, ¿no? Desde la pobreza latinoamericana, desde la riqueza cultural y la búsqueda de liberación de nuestro pueblo latinoamericano. Eso va a ser el camino original para pensar a Dios y al ser, ¿no? Dentro de lo que es la historia, la filosofía y la teología latinoamericana. Cuando nosotros decimos que este Dios se revela en la historia latinoamericana, estamos diciendo a partir de la vida de los pueblos, de la vida de las personas que hacen al pueblo latinoamericano, pero también de sus símbolos, ¿no? Sabemos que la historia latinoamericana de los pueblos está cargada de símbolos y en esos símbolos es donde nosotros podemos ver o interpretar de alguna manera cómo Dios se revela al pueblo latinoamericano. O sea que también hay una búsqueda de sentido de esta vincularidad con Dios que es totalmente diferente a la que podemos llegar a estar acostumbrados al hablar de Dios o de las categorías que nos hablan de Dios. Por otro lado, no hay forma de interpretar o de mirar la vida de los pueblos si no es a través de este mensaje que Dios le está revelando a este pueblo latinoamericano, que va a ser muy distinto a cómo Dios se revela en categorías metafísicas o abstractas en otros lugares del mundo. Por eso es que es un Dios que habla, ¿no? Se reviste cierta complejidad hablar de este Dios latinoamericano, pero de alguna manera tenemos que hacerlo porque no hay modo de interpretar a Dios si no es a partir de justamente de lo vivido por los pueblos. Por eso, de alguna manera, es un diálogo filosófico-teológico por todo lo que veníamos diciendo anteriormente de las categorías filosóficas que recuperábamos en la entrevista de Scannone. ¿Por qué un lenguaje simbólico? ¿Por qué apelar al lenguaje simbólico para hablar de Dios? Porque justamente la profundidad de la experiencia de Dios supera lo meramente racional. Entonces, le abre espacio en la historia y en la forma de poder revelarse a Dios en este pueblo latinoamericano, como justamente desde la fe, desde la piedad popular, desde la sabiduría popular, desde la sabiduría de los pueblos, desde allí Dios se revela y no desde otro lugar. ¿Cómo hacemos nosotros para hablar de Dios en escánones sin hablar de la teología de la liberación? Por supuesto que no podríamos, porque la teología del pueblo, en términos de cánones, es la que busca, ¿no? Entender a Dios. Pero entender a Dios desde dónde? Desde los pobres, desde los marginados, desde las víctimas históricas, es decir, conecta la fe con la praxis del pueblo latinoamericano desde la identidad cultural latinoamericana, no es desde otro lugar, ¿no? Entonces, esa es la relación que tiene respecto de, bueno, cómo la teología del pueblo puede llegar a influenciar, ¿no? En este modo de revelarse y de entender a Dios desde Latinoamérica. Y por último, podríamos decir de que es cultura, fe y vida, ¿no? El poder entrar en diálogo con este Dios de Scannone, con este Dios latinoamericano, no es desde otro lugar, porque es importante y de alguna manera representa la historia de un pueblo latinoamericano que se muestra, que se da a conocer, que nosotros podemos entrar en diálogo con el pueblo latinoamericano a partir de la cultura, la fe y la vida. Este Dios latinoamericano no suprime las experiencias humanas
del pueblo latinoamericano, sino que les da un nuevo sentido, las abraza, ¿no? Entonces, de alguna manera, cómo concibes Canone a Dios para Latinoamérica es a partir de la misma realidad latinoamericana, del lenguaje simbólico, por supuesto abrazando lo sagrado, pero en la misma vida del pueblo latinoamericano y no desde otro lugar. Eso es lo que podría responder, digamos, de este diálogo teológico, filosófico respecto a tu pregunta. Buenísimo, buenísimo. A ver, esta pregunta. Respecto a tu experiencia con ambos equipos de investigación, ¿qué hubo más de uno? ¿Cómo? ¿Eran dos equipos de investigación? Sí, son dos. Por un lado, estoy en el equipo, bueno, del Instituto Manuel Munier, de la doctora Inés Riego, es la que, de alguna manera, la directora, ¿no? Quien nos acompaña. Eh, por supuesto, desde el personalismo comunitario, mirando la responsabilidad social universitaria, ¿no? Que es lo que nosotros estamos haciendo, investigando en la realidad para poder iluminar, ¿no? Desde el personalismo comunitario, desde Manuel Munier, justamente este compromiso, ¿no? Este compromiso ético, este mirar la realidad, este asumir los desafíos de nuestros tiempos para salir a dar respuesta. Y por otro lado, las obras completas de Juan Carlos Escanone, en donde Ariel Precia es el director, y estoy trabajando con Luciano Madoni y con Guillermo Recanati, en el cual nosotros estamos haciendo un trabajo de archivo en la biblioteca Jean Sonnet, acá en el campus de la Católica. Se trajo desde Buenos Aires, desde San Miguel, todo el archivo personal de Scanone, que son 48 cajas, 49 con una caja donde vamos dejando algunas cuestiones, pero bueno, escribió muchísimo, pensó muchísimo, se comunicó también con otros en esta filosofía relacional, también a partir de cartas con otros, y realmente es mucho lo que hay para encontrar. Entonces nuestro trabajo es prácticamente artesanal, ir caja por caja viendo si hay algo inédito, que si hemos encontrado cuestiones inéditas, por eso yo te decía eh, que iba a responder desde lo publicado, porque tengo que ser muy cautelosa con eso. Y también, bueno, otros escritos que posibilitan complementar de alguna manera ciertas visiones que nosotros tenemos en los escritos, en lo publicado, pero esas anotaciones vienen a complementar y a darnos luz sobre lo que ya conocemos. Así que es un trabajo interesantísimo. En ambos equipos de investigación, eh, uno va aprendiendo, va mirando la realidad, y por esto es que yo hago esta relación, ¿no? Desde el personalismo, desde el Instituto Manuel Muñoz, que en septiembre dio una conferencia, bueno, postulaba esto, ¿no? El estar siendo como un nuevo punto de partida personalista para Latinoamérica. Es decir, el personalismo comunitario en el pensamiento escanoniano como nuevo punto de partida. ¿Qué tiene Latinoamérica como original, como novedoso para aportar al personalismo comunitario? Sin desconocer, por supuesto, sin desconocer a nuestros autores, a las categorías que nos han enriquecido en el pensamiento, pero sí hay un profundo deseo, por lo menos de mi parte, en ambos equipos de investigación, de buscar esto, buscar lo original y lo creativo, para poder hablarle al mundo nosotros también desde Latinoamérica, con categorías que nos sean propias y que nos permitan seguir pensando. Así que bueno, estos dos equipos de investigación llevan bueno, llevo yo más de 3 años acompañando y aprendiendo, me han posibilitado mirar la realidad desde un compromiso ético-histórico, podríamos decirle, para seguir dando voz y poner en tema de agenda estos temas, que muchas veces quedan diluidos o quedan encerrados en un ámbito meramente académico. Y bueno, me parece que tenemos que animarnos a salir de lo meramente académico sin perderlo de vista, para poder dar una voz, ¿no? A nuestro pueblo, a nuestra historia y a nuestra gente, que es lo que nos debe interpelar, ¿no? Claro, totalmente. Me quedó la pregunta esta por tu conferencia. No sé si ya dijiste, a ver si ya dijiste algo al respecto. La conferencia que hiciste en el Instituto Manuel Muñoz. Sí, en septiembre fue, bueno, está en YouTube, la pueden ver. Realmente la conferencia fue una oportunidad muy importante. Le agradezco a Inés Riego porque realmente
me dio la posibilidad de poder plantear esto, ¿no? Que resulta novedoso y que me gusta aclararlo. Em, el poder mirar en el pensamiento escanoniano, el personalismo comunitario, yo sé que es una apuesta fuerte, sé que implica un gran compromiso por justamente tener bien en claro que Scannone no es personalista, sino que en su pensamiento podemos encontrar categorías novedosas para el personalismo comunitario en Latinoamérica. Entonces, el poder desarrollar en esta conferencia esta intuición que la voy madurando, que la voy investigando y que la sigo caminando, como, bueno, futuro será un trabajo de doctorado, es lo que de alguna manera no, me permite a mí vivir un verdadero arraigo latinoamericano, digamos en la praxis. ¿Por qué? Porque de alguna manera no solo se queda en el ámbito de lo teórico, sino que también me interesa ir a la praxis, poder transformar la realidad a través de la praxis filosófica. Entonces, si estas categorías nos permiten no solo mirar la realidad, sino que transformarla y hacer algo con nuestro compromiso ético histórico, bueno, yo siento que el desafío está ahí. Entonces, de alguna manera la conferencia puede postular esto que es novedoso, que la verdad que sí, es ambicioso, pero que de alguna manera esto nos puede llevar a algo novedoso, a un nuevo punto de partida en términos de cánones, porque es así, para el personalismo desde Latinoamérica. Que bueno, esperemos poder aportar en el camino de investigación para que así sea, ¿no? Pero es la intención. Qué lindo, qué lindo. Bueno, felicidades, Cintia. La verdad que me parece súper interesante y que estés en un equipo de investigación para analizar las obras no publicadas de un autor me parece asombroso, impresionante realmente. Felicidades. Bueno, hermanos, Gracias. eso es todo por hoy. No sé si querías decir algo para concluir, Cintia, o saludar a la gente. Animar a que lean las Le- carones. bueno, sí me gustaría referir nomás a un último artículo del año 2019 de él, con el cual finalizo la defensa de mi tesis, de Nuevo Mundo, la revista Nuevo Mundo, en la cual Scannone, ¿no? Mismo escribe que desde el año 2001 se había perdido el interés por la filosofía latinoamericana y que no sabe por qué de nuevo vuelve a tomar interés entre los jóvenes la filosofía latinoamericana. Así que, bueno, él dice, ¿no? Si me toca morir ahora, me quedo esperanzado en eso, de que hay un nuevo interés por la filosofía latinoamericana. Agradecerte mucho a vos por la oportunidad, agradecerle enormemente a los directores de los dos trabajos de investigación en los que estoy, de los dos equipos, que es Ariel Precia y Inés Riego, porque sigo aprendiendo, sigo caminando en esta pasión y en esta vocación que es la filosofía. Vos lo entenderás, Lucas, también el personalismo abraza, enamora, y bueno, al servicio del personalismo, de la filosofía, pero sobre todo de poder seguir caminando la historia de nuestros pueblos. Así que muy agradecida de la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, hermanos, lean las carones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.